Yo nunca había pensado de joven vivir mi fe tan en serio. Tuve ciertos momentos de conversión, donde fui descubriendo más a Dios, y otros donde lo iba perdiendo, hasta que tal vez podría decir que llegó la pandemia, donde cuando me encontré más solo, tal vez me encontré con Dios. Até que eu me lembro de dia em que eu estava de férias e decidi ir de bicicleta em uma paróquia perto da minha casa. E nesse dia eu fui, rezei um pouco e na hora que eu estava indo embora, começou a chover muito, né? E pensei então, vou ficar aqui na loja da igreja, né? Vou ver os livros, enfim. Fiquei lá dando uma olhada nos livros que tinham e um especialmente me chamou a atenção, porque eu lembrava de uma amiga que já tinha comentado comigo, que era Caminho, de São José Maria Escrivá. E abri o livro e fui folheando e eu me lembro que quando eu vi no índice o capítulo sobre estudo, me chamou muito a atenção, né? Porque eu pensei, existe alguma relação entre Deus e o estudo, né? Não são coisas incompatíveis. Keď som išiel do zahraničia študovať na vysokú školu, bol to práve pre mňa príležitosť osamostatniť sa, mať takú nezávislosť od všetkého a naozaj si naplniť svoj život, robiť to, čo chcem. A to som všetko aj robil, mal som taký zaujímavý život, pracoval som aj ako DJ, chodíval som s kamarátmi a boli to rôzne zážitky. Každopádne videl som, že niečo mi tam chýba, že tá radosť, ktorú som očakával, ako keby neprichádzala. Potom som sa začal modliť, pretože som práve mal stretnutie, aj som sa viacej začal rozprávať s niekým z Opus Dei a videl som, že Boh ma volá k niečomu väčšiemu. Že ten osobný vzťah, ktorý on mi ponúka, je to, čo naozaj môže naplniť môj život. A postupne som zistil, že áno, to povolanie je osobné, to povolanie je k radosti a že to, čo mi Boh ponúka, je niečo, čo nepozná hraníc. Je to niečo skutočne veľké a mám z toho radosť. Bueno, pues empecé a practicar, empecé los domingos a ir a misa, acompañar a Vicent y hubo un día que se me quedó grabada una frase que me dijo. Me dijo, oye, te estás perdiendo lo mejor. Y claro, porque yo no comulgaba. Entonces me dijo, claro, pero yo venía de muy lejos, no tenía nada de formación, yo no entendía nada. 3 meses, 4, donde hacía las prácticas en un colegio, una chica de mi misma edad era numeraria auxiliar, que también estaba haciendo las prácticas de la carrera en ese colegio. Entonces, bueno, pues imagínate, ya ahí empecé mi primera toma de contacto en la obra y en un centro del Opus Dei. Después de conocer todo lo que yo había conocido, lo más importante es que empiezo a tratar al Señor, o sea, que empiezo a tratar a Dios. Y veo que necesitaba más. Entonces esto es como un globo que se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. Entonces, claro, ahí es donde yo empiezo a hacer un clic y empiezo a plantearme, oye, Señor, pues tú estarás llamándome a esto. Parler de la vocation. Alors comment j'ai vu ma vocation? Ce qui est évident, c'est que ça a été un processus. Je ne peux pas dire que ça a été un moment concret dans ma vie, mais plutôt une série de petites étincelles. Me fui con mi familia de viaje de voluntariado con las monjas del IBE y bueno, y fue allí que estuve 2 semanas dando clases a niños pequeños, donde me di cuenta con el ejemplo de las hermanas de lo que era vivir una vida cerca de Dios. Y yo lo recuerdo como una experiencia que nos unió mucho, ¿no? Porque al final todos estáis en las mismas circunstancias, os une mucho como familia, todo el día a día. Y bien, recuerdo que ahí teníamos, bueno, vivíamos con las hermanas y teníamos misa diaria, momentos de adoración. Y bueno, cuando llegó el momento de irme, yo me di cuenta que allí había tenido lo que había estado buscando durante toda mi vida. Recuerdo que al volver en septiembre pensé, ¿qué puedo hacer para que la experiencia que he vivido, ¿no? O sea, ese ejemplo que me ha dado la hermana Lucero, cómo lo puedo poner en mi día a día y tener esa energía, tener esa alegría y sobre todo poder ayudar a los demás? Y aquí fue donde pues decidí acercarme más a Dios y empecé a ir más a misa, sobre todo a rezar y a tener esa relación con Dios del tú a tú. Bueno, yo siempre he sido muy disfrutona porque bueno, me gusta hacer deporte, me gusta la música, pues disfrutar con mis amigas, con mi gente. Pero bueno, tras estar en varias ciudades, pues como que me he dado cuenta de que lo importante y lo que más valoro es cada persona, ¿no? Y el hecho de que tengamos una familia, ¿no? También.
made me finally decide to answer God's call or not was the realization that God made me, and if He made me, He knows what will fulfill me, and I just have to trust Him. It wasn't going to be 100% sure, that just doesn't happen. I just have to take that that last jump and not know that 1%, even though I wanted to. La historia de mi vocación va muy ligada a la Virgen, pues siempre he tenido ese cariño a la Virgen de madre, de que me ayuda. Y luego también el proceso de discernimiento. Esa novena pues la encomendé a la Virgen, que me ayudara a discernir si realmente el Señor me pedía ser de la obra. If you think growing up in a Catholic family is an automatic gateway to knowing your vocation, then think again. God's call is not a group calling, it is an individual call between God and myself. So I grew up in Soweto, a township in South Africa, and with this I was able to attend Mass and be involved in parish life in my home parish. And slowly but surely I began to want to do something more for God. I wanted to do more because being an altar server and being in the youth was not enough for me. After having met Opus Dei, I think that's what I needed, to put the world and God as one. And it really helped me because then my life is not in little fragments of I'm doing church and I'm with my friends and that other life is not part of this life, and I'm going to school and that life is not part of this life. So it has really brought everything that I do into one as a child of God. Pues por mi forma de ser me meto en un billón de cosas, ¿no? De planes, de proyectos. Ahora mismo estoy metida en 3 proyectos sociales de ayuda a niños hospitalizados, de repartir comida a familias que lo necesitan, ¿no? De cuidado a ancianos. Y soy consciente que en mi entorno descubro muchas necesidades y en lo che pueda quiero poner mi granito d'arena. Allora, io avevo tutto ma non mi sentivo pieno, però mi ricordo una sera dopo una partita che avevo arbitrato, facevo anche l'arbitro di calcio, mi ero reso conto di questo, di quante cose belle avessi, che però il mio cuore ancora era un pochettino alla ricerca, ma non mi sentivo pieno, e ho avuto la fortuna di partecipare a un congresso universitario che si svolgeva a Roma durante la Settimana Santa, e mi ricordo che la notte di Pasqua, durante la veglia con il Papa, durante la consacrazione, ho sentito qualcosa qua, molto forte, che però non riuscivo a capire cosa era. Ed è stato tutto un processo, non è stata una telefonata, un messaggio scritto nel cielo, un fuoco enorme dentro. È stato comunque un processo negli anni che poi mi ha portato a capire veramente quale fosse questa strada di felicità, di pienezza. Io avevo una fidanzata, una bellissima fidanzata che mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita adolescenziale, però avevo capito che la mia e la sua strada non era insieme, soprattutto perché la mia vocazione era il celibato. Il mio cuore aveva bisogno non di dedicarsi esclusivamente ad una singola persona, ma a tutto el mundo. Y también te planteas si te está llamando a una vida totalmente plena de entrega a Él. Yo sabía que Dios me había llamado al Opus Dei, pero todavía no había descubierto en qué forma. Entonces, a ver, tenía a mi novio, que claramente, pues bueno, tú quieres apostar por el matrimonio y por la familia, pero también te lo tienes que preguntar. Entonces, el curso de retiro fue en el Santuario de Torreciudad, en Aragón. Entonces, el 2 de octubre, aún me acuerdo como si fuera ayer, estaba rezando y noté muy claramente cómo Dios me pedía la vocación a la obra como agregado del Opus Dei. Entonces, yo claramente vi que era de Dios, porque yo agregados del Opus Dei no conocía casi bien a nadie, no conocía a ninguno. Lo lógico hubiese sido que hubiese pedido la misión con otros referentes que yo conocía, pero no fue el caso.
Entonces me di cuenta que esto era de Dios. Entonces yo tuve que leer, pregunté mucho a la gente, leí, ¿y esto del agregado qué es? ¿Y esto cómo se vive? ¿En qué se concreta? Entonces a partir de ese momento mi vida cambió absolutamente porque le dije a Dios que sí. Y pienso que mi vocación de numeraria auxiliar da unidad a todo esto que hago, ¿no? O sea, el cuidado de las personas de la obra, el cuidado de mi familia, el cuidado de las personas en los proyectos, de mis amigas, ¿no? O sea, y potencia pues mis ganas de dar y de dar en lo concreto, ¿no? O sea, que yo pienso que en definitiva lleva a lo mismo, ¿no? Que es a transmitir con el cuidado, a materializar con el cuidado pues, el cariño de Dios y la ternura de Dios, ¿no? O sea, que cada persona descubra que es importante, ¿no? O sea, que es bueno que exista. Y elegí este camino pues, porque conocía personas que con su manera de vivir, ¿no? Con su forma de encarar el trabajo, me hace ver, ¿no? Lo valioso y lo grande que son las personas, ¿no? Y eso es, hace que el sentido de mi vocación sea así de grande y de valioso. But yeah, gradually, slowly, I realized just little by little that God was calling me to a supernumerary vocation. I was at Mass one day and I don't actually remember when it was in the Mass because I was distracted. And I remember, yeah, outside, the sun came out from behind the clouds, physically. And kind of in that moment, I kind of saw that God was calling me to love Him through someone else. From then on, I think God was just asking me to trust Him. Creo que al final mis padres han tenido mucho que ver en el proceso de mi vocación, porque para mí han sido unos referentes hacia el amor al Señor y a los demás. Siempre han puesto al Señor por encima de todo y al final eso se ve también. Verlo rezar en casa, el ir todos juntos a misa los domingos, cuidar esos momentos, acudir al Señor cuando teníamos dificultades. Y recuerdo un día con el Evangelio, rezando en el oratorio, que no abrí el Evangelio y el versículo que me salió es que quien me quiera seguir, que deje todo, coja su cruz y me siga. Bueno, pues para mí eso fue como, ¿no? O sea, un vaso de agua fría de decir, ostras, Dios me puede llamar a algo más, a una vida célibe, y ahí me lo planteé seriamente y lo estuve un año pensando, pero al final sí que es verdad que me planteé una posible vocación como numerario, que al final pues no lo vi tan claro, y fue en mi segundo de bachillerato cuando pues me volvió un poco la inquietud, sobre todo pues esas ganas que yo tenía de encontrar mi sitio en la iglesia y de ver cómo podía ayudar a los demás y servir con mi vida. Nessa época também eu tinha namorado e eu me lembro bem que parecia que o tempo que eu passava com ele assim, me tirava o tempo que eu queria estar me doando mais a Deus e às pessoas. Então, enfim, eu tinha meu coração parecia que queria algo assim de se doar por todos mesmo, né? E estar com me impedia de fazer isso, né? E pela vida de oração, né? Pela vida interior mesmo, assim, eu fui conseguindo discernir, assim, perceber que isso era uma chamada ao celibato. Entre el silencio, algunas cosas, me puse a filosofar, leer un poco más y luego de eso, cuando ya pudimos empezar a salir con mis amigos, fuimos haciendo distintas fiestas con chicas hasta que conocí a una que me llamó especialmente la atención y no sé si por suerte o por talento me fue bien y me puse a pololear, como se llama, con ella y nos pusimos de novios y luego en ese momento me pensé muy en serio cómo quería hacer las cosas y a mí me gusta hacer las cosas bien, entonces dije a esta mujer, si es que la voy a querer bien y cómo la puedo querer lo mejor posible, era quererla siguiendo el ejemplo del maestro del amor, que es Dios. Entonces, buscando quererla lo mejor posible, me encontré mucho con el Señor y me encontré mucho con Dios y en eso fui desarrollando mi vida de fe y luego de eso como que no pude parar, porque así. Býval som v rezidencii Opus Dei, takže videl som aj príklad tých ľudí, ktorí sa viacej modlili, ktorí naozaj mali osobný vzťah s Bohom a tak prirodzene
keďže som niečo hľadal v mojom živote, začal som sa aj ja modliť. A videl som, že tu je možno niečo viacej. A práve v týchto okamihoch som videl, že áno, Boh ma k niečomu povoláva a Boh naozaj chce, aby som mal plný život, aby som s ním mal osobný vzťah, aby som ho poznal a nebolo to už len niečo také tradičné, niečo, čo žijem len tak na oko. Tak, ako som to mal predtým na strednej škole. Čiže začal sa viacej modliť a hneď v prvom ročníku som pocítil volanie do Opus Dei, najprv ako supernumerár, ale potom sa to ukázalo, že to nebol Boží plán a uvidel som až po nejakom čase, po 3 mesiacoch, že Boh odo mňa žiada to najviac, dať samého seba a byť s ním len ja a on. A preto sa stal numerárom. Una tarde me fui a rezar tranquilamente a la iglesia y me llevé la carta del padre de don Fernando que habla sobre la vocación al Opus Dei. Y recuerdo esa tarde que bueno, recé tranquilamente mirando al sagrario, ¿no? Con mucha tranquilidad, con mucha paz, iba leyendo una a una, ¿no? Pues las diferentes circunstancias que habían dentro de esta llamada. Y bueno, recuerdo que al pararme en la vocación de agregado, una vocación que nunca me había parado a pensar, pues sentí algo dentro de mí que dije, ostras, pues nunca me he planteado esto y a lo mejor Dios me podría estar llamando a una vocación al Opus Dei como agregado. Y luego, por otro lado, una frase que también me marcó mucho, que decía nuestro padre, de agregados os tengo envidia porque no, o sea, la entrega total vuestra es igual que la mía, pero llegáis a sitios donde yo no voy a poder llegar. Entonces me gustó la idea de que un agregado está en medio del mundo y me sentí súper identificado y me di cuenta que era un poco lo que había estado haciendo todo ese año, de darme a los demás, de estar metido en muchas actividades y sobre todo de vivir una vida cerca de Dios y de servicio a los demás. En mi vida como numerario auxiliar y en concreto pues durante el trabajo, lo que busco es cuidar a cada persona para que se sienta querida y se sienta en familia. Me gusta también pensarlo un poco como equipararlo con la música, ¿no? Porque justo una nota sola, pues al final no suena la nota y ya. Y entonces justo pues me gustaría pues como ser también a través de mi trabajo hacer que cada nota pues puedas sonar de la mejor manera posible, ¿no? Y así que se sienta unida a otras notas, ¿no? Formando esa partitura y que cree como esa sinfonía, ¿no? And then afterwards, like, I just had such a refreshing day. I was like, okay, God, if you want me to keep going, then I'll want to try again. And I'm going to turn on my laptop, and if there's a 5 or a 0 in the time, then I'll want to try to live my vocation and to live and answer your call. So I turned on my laptop, and then I saw the time was 5:55, and I was like, I stared at it until it was 5:56 because I was just in shock. Like, this is ridiculous. Comme tout le monde, je me posais beaucoup de questions, et il y a un moment, j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, que j'allais pas avoir de signes particuliers, mais qu'il fallait que je fasse le pas. Et au fond, c'est pour ça que la vocation est vraiment un choix de liberté, parce qu'on a ce clair-obscur du doute, on n'a peut-être pas la certitude totale, mais c'est justement un choix qu'on a à poser et un choix qu'on ne fait pas seul, parce qu'à ce moment-là, je me sentais très accompagnée par cette force intérieure. J'ai pris la décision de dire oui, et à partir de ce moment-là, j'ai eu une grande paix intérieure et beaucoup de joie. Je pense que la vocation nous donne une sensibilité particulière pour voir le monde. Et c'est comme ça que je comprends la phrase de Saint José María d'aimer le monde passionnément. Descubrí que lo más importante era cómo iba a imitar a Cristo, cómo me iba a identificar con Cristo, y eso lo vi en la obra. Vi un camino donde podía imitar a Cristo y ser realmente feliz. So my vocation to Opus Dei is as an associate, and I stay with my family, and I'm also a teacher. So being a teacher and being a member of Opus Dei has really brought a lot of light to how I live my life. At the beginning of every day, I offer up all my lessons for the day. I offer up
for the learners that I'll be teaching, my colleagues that I work with, and I know that everything that I do is I work so well that I know that what I'm doing is giving glory and praise to God through the souls that I work with and through the people that I teach. So, yeah, when I did make the decision to join the work, there was still a lot of fear and a lot of uncertainty. It was never like a clean, we need to make this step. And I did. So yeah, I think that was also another grace, was that he called me while I was still young. My vocation has given me like a lens through which to kind of view all my activities. And it's given me a lot of peace because I know that I myself. Me encanta que en el Opus Dei te recuerdan mucho que eres hijo de Dios y esa relación que tienes que tener con Dios del tú a tú, como si fuera un amigo y tratarle durante todo el día. Y eso a mí en el día a día me ayuda mucho, pues tanto en los momentos que me cuestan, en los momentos que estoy más desanimado o que estoy más cansado, pues me ayuda mucho tener esa relación con Dios. Entonces yo creo que por una parte me ayudó muchísimo en mi noviazgo y ahora con mi amor matrimonial, luego con los niños, luego en el trabajo, pues ver a los demás a través de el Señor cómo lo haría, ¿no? Pues la miraría así, pues le diría esto, sería compasivo. Bueno, al final todo cambia, ¿no? La forma de tratar a las personas, a tus amigas, a tus amigos. Bom, eu estudo psicologia e trabalho em uma escola. E o Espírito do Opus Dei me permitiu, né, me ensinou a viver toda essa realidade com um sentido sobrenatural, né, com um sentido de missão. La vocation, donc, se développe aussi dans le temps et parfois à travers des événements inattendus, des coups durs aussi. Et là, surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vocation, c'est pas comme un parapluie qui va te protéger de toutes les souffrances que la vie peut apporter. Et bien sûr que Dieu nous prend soin de nous protège, mais parfois de façon à laquelle on ne s'attendait pas. Esta conexión tan fuerte es lo que a mí también me ha ayudado mucho a tener un referente, porque referentes en el Opus Dei hay muchos, pero tener un abuelo que ha intentado ser santo en medio del mundo y que ha hecho tanto bien, es lo que a mí me ayuda mucho a saber que sí, que podemos ser santos, que no es cosa de extraterrestres, no es cosa de gente rara, de gente que choca con la sociedad, que es algo muy auténtico donde nos toca vivir. O sea que con mi trabajo pues busco pues crear una unión entre esas personas y que se sientan parte de algo, ¿no? Se sientan familia y así consigan pues no vivir de forma aislada, sino como que se sientan a gusto en esta familia y en concreto pues en la obra pues que se sientan en familia dentro del Opus Dei. Y por supuesto que tengo que madurar y profundizar mucho en mi vocación cada día, sobre todo cuando descubres el efecto que tiene en uno mismo y en los demás y por eso pues quiero ser numeraria auxiliar con todo lo que hago y que el mundo no me sea indiferente. Et j'ai eu des moments de doute, de crise aussi, et un moment particulier où je me suis dit, et si je perds ma vocation, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai eu un moment d'angoisse assez fort, et j'ai compris à ce moment-là que Dieu m'ouvrait les mains et me disait, donne-moi ta vocation. Et ça a été pour moi une vraie prise de conscience de que la vocation, c'est un moyen et pas une fin. Que ce qui est vraiment la fin en soi, c'est la relation avec Dieu, la relation filiale avec Dieu le Père. Et que la vocation était ce cheminement qui allait me permettre de consolider, de construire cette relation. Tengo muchas ilusiones, sobre todo una de ellas, casarme con Eva, que es mi novia, y formar una familia y bueno, essere muy felices. La mia vocazione non porta nulla di straordinario alla mia vita, però mi fa capire che le cose che io faccio quotidianamente, il mio lavoro, le mie relazioni con colleghi, amici, di farle bene. Per dirla con una frase di San Josemaria, fai quel che devi e stai in quel che fai. I started talking to people and realizing like this is actually a gift. Like God has given me so much and I can help so many people just by living
and trying to follow God's will. So that 5:55, that moment was crazy for me because yeah, just God showed His love and His care for me in these like small details, like the coincidences, but not really coincidences. If I can transmit His love for me, which I know is so strong, then I can help so many other people